Muchachos. Ya está. Empezó. Ok, bienvenidos a Plemi Podcast, una nueva edición, y esta vez seguimos en una segunda edición de los errores que cometen los emprendedores, aquellos que están con esas ansias de una idea de negocios y quieren materializarla, quieren hacer realidad su sueño, quieren ir por aquello que les apasiona. Entonces hoy hablaremos en una segunda parte de estos errores más comunes, como todas las días y noches que nos reunimos. Y en esta oportunidad también su servidor James Hernández, nos acompaña también nuestro amigo John Colbert y Luis Hola, Beriao. Saludémonos, muchachos, y a ¿qué nuestro tal? público. Escucha. Buenas noches, buenas ¿Qué tal, noches. muchachos? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches con todos. Ok, veamos, la vez pasada tocamos algunos aspectos, dimos algunos datos. Obviamente la falta de planificación fue alguno de ellos. Importante también el tema del financiamiento. Y hoy hablaremos también un poquito de algunos temas que siguen saltando a la luz, como el caso quizás de no manejar muy bien sus presupuestos al momento de lanzarse allá a su idea de negocio, ya sea un producto, ya sea un servicio. Cómo fijar los precios de manera adecuada. Nos dejamos llevar netamente por la competencia, si es un negocio que ya es similar, o los imponemos de alguna manera. Entonces, esa planificación o ese costeo a veces es un error que a largo plazo no se ve. Entonces, quizás en ese aspecto, Luis, nos puedas dar un poco de luces, qué se debe tener en consideración para crear un precio, fijar un precio de un servicio o un producto. Buenas noches, muchachos. Y bueno, Hola. respecto al tema importante que acaba de mencionar del presupuesto, ¿no? Muchos, bueno, creo que el 90%, 95% de los emprendedores no empiezan, no tienen un presupuesto. Estoy, Está fallando, creo, Luis. Tenemos problemas técnicos por ahí. John, creo que lo cortamos, iniciamos de nuevo. No, yo creo que hay que continuar. De repente se arregla su señal de Luis. A ver, para continuar, yo si gusta le Dale, continúo. coméntanos. Bueno, a ver, yo creo que desde un inicio nosotros deberíamos, como todo emprendedor, debería sacar bien sus costos fijos, variables, para tener un presupuesto adecuado y poner un buen precio, ¿no? a su trabajo. Si es un servicio, pues a su trabajo por hora. Si es un producto, al costo del producto. Para eso es importante leer, investigar un poco sobre el punto de equilibrio, ¿no? Es algo de repente que cuando un emprendedor empieza, no sabe qué es el punto de equilibrio. Y eso es clave para que de ahí fijes tu precio de tu producto, de tu servicio, ya sea si tengas un restaurante, ¿no? Y quieras medir el punto de equilibrio en tu restaurante, ¿no? Hay maneras de calcular, ya sea para un restaurante, para un servicio, producto, etcétera. Entonces yo creo que ahí sí la gran mayoría comete ese error y no saben cobrar, no saben cobrar. Correcto, No así sé, es. ¿cómo lo ves tú también? Sí, definitivamente buscar ese punto de equilibrio. Y bueno, seguramente se preguntarán nuestros amigos que nos escuchan, ¿qué es eso de punto de equilibrio? Bueno, dentro de un concepto básico que deben tener de punto de equilibrio, es cuando uno logra que esos gastos, la inversión que se puede decir que uno tiene, se vaya recuperando en el tiempo. Y esto tiene que ver con que tienes que diferenciar para que tú coloques un precio. Por ejemplo, si hablamos de restaurantes, el plato de comida. Supongamos uno de los platos más representativos en Perú, por ejemplo, un ceviche o un lomo saltado. Ok,
uno debe tener en cuenta el costeo de los ingredientes, la materia prima. Ok, la materia prima puede ser, por ejemplo, si es un lomito saltado, pues tu arroz, tu papa frita, tu carne, todo eso. ¿Cuánto te cuesta no solamente el kilo, sino el gramo que tú colocas en ese plato? Ok, son 200 gramos, supongamos, de carne, tanto de arroz, tanto. Ok, tienes que ir calculando. Si tú compraste un saco, divídelo en kilos, divídelo en gramos. Lo que te cuesta no solo la materia prima, sino súmale eso tu gas, el costo de tu cocinero, la luz. Todos esos gastos administrativos tienen que ver en el costo de tu plato, el alquiler de local, inclusive, ok, y a eso agregarle un margen de ganancia. Ese margen de ganancia, posterior al pago, recién viene a representar tu utilidad. Entonces es algo que a veces no contemplan los emprendedores y dicen, ah, no, pues allá al frente lo venden a 15 soles el lomito saltado, pues yo también lo vendo a 15, pero de repente para ellos compran en mayor volumen su materia prima y les cuesta menos. Tú como emprendedor nuevo, de repente estás costándote un poco más la materia prima y no puedes cobrar igual. Acá ya entra otro factor, la diferenciación. Quizás tu lomito saltado sea mejor que el de la competencia. Entonces ahí hay muchas variables que tener en cuenta. Bueno, Luis, ya te tenemos de vuelta. Sí, disculpen, fallas técnicas, fallas técnicas. Definitivamente algo que yo sí aprendí es que la tecnología no tiene palabra de honor. Pero en fin, Ajá. coméntanos, estábamos hablando un poco con John acerca de cómo costear, de cómo tener ese famoso punto de equilibrio para que a largo plazo también ese emprendimiento pues florezca y no decaiga en ese primer año, que es uno de los más duros para todo emprendedor. Claro, claro. Sí escuchaba lo que mencionaba sobre el tema de los costos, que la mayoría de emprendedores tampoco lo tienen claro, ¿no? Se basan en un cálculo a grosso modo de cuánto le fue, cuánto gastó en el mercado y bueno, lo comparan con su precio pues, el precio que vende el producto, ¿no? A cuánto está vendiendo. Entonces, simplemente ellos tienen por ahí un margen a grosso modo. Yo muchas veces le preguntaba a estos emprendedores si saben realmente cuánto, y estamos hablando de negocios grandes, ¿eh? Que facturan tal vez $500,000 al mes y no tienen una estructura de costos. No tienen. Simplemente saben que están vendiendo y manejan tanto me ingresó de dinero, tanto gasté y sé que tengo un margen. Tampoco saben cuánto ganan en realidad. Si tú le preguntas al 90% de los empresarios, si tú les preguntas, no te van a poder decir cuál es su ganancia, no te van a decir cuál es su margen, ¿no? Cuál es su utilidad, ni mensual, ni anual, no lo saben. Yo le digo, porque soy contador, y eso también tiene que ver mucho con la responsabilidad de los mismos contadores. Los contadores nos hemos vuelto muy tributaristas. Ya no trabajamos para el empresario, trabajamos para la SUNAT. Y al empresario a su vez le gusta también cuándo tengo que pagar impuestos, si no quieren pagar mucho, eso es lo que les interesa. No les interesa saber cuánto es lo que ganan, cuál es su margen, cuáles son sus costos, cuál es su punto de equilibrio, no, eso no le interesa a los empresarios, simplemente le interesa cuánto le va a evitar pagar el impuesto a la SUNAT, es lo único que le interesa. Y entonces el contador se ha vuelto un cómplice en ese tema de la desinformación que tienen ahora los empresarios. Se han vuelto meros declaradores de impuestos. Los contadores son declaradores de impuestos, ¿no? Sí. Sin saber que también eso ya tiene un tiempo de expiración, porque la SUNAT cada vez automatiza más sus sistemas tributarios, al punto que en un momento, como en otros países, va a ser la determinación de los impuestos va a ser casi automático. Como ustedes ya saben, casi todas las operaciones están siendo digitalizadas, todos los comprobantes, toda la información es digital, ya la tiene la SUNAT. Entonces, cuestión de 1 año, 2 años, que la SUNAT diga, ¿sabes qué? Ya, bueno, al menos para el tema de declaración ya no necesitas contador, ¿no? Simplemente, ¿para qué va a servir?
ahí recién el contador creo que va a regresar a su real función, que es ayudar al empresario a decirle cuánto estás ganando, si estás perdiendo, cuánto estás, ¿no? Y la parte financiera, cuál es la carrera de un contador en la mayoría de universidades se llama contabilidad y finanzas. Pero lo que más maneja un contador es la parte tributaria. Hasta abogados se han vuelto. Los contadores también son abogados, saben de leyes tributarias, son expertos y capos y muchos profesionales en ese tema. Yo también, lamentablemente, por el tema de la carrera, tengo que estar empapado de esos temas, pero yo me oriento más al tema financiero y al tema justamente de decir a los emprendedores y a los empresarios cómo está su negocio financieramente, o sea, que implica, estás ganando, estás perdiendo, tiene liquidez, no tiene liquidez, porque muchas empresas pierden por no tener liquidez. No tienen liquidez y por ende, en un momento, llegan a no poder cumplir con sus compromisos. Hay ejemplos, le voy a decir, reales, de empresas que facturan buena cantidad de plata. No, vuelvo a decir un ejemplo, $500,000 al mes, ¿ya? Y aparentemente tú lo ves, la infraestructura es grande, pero esa empresa está soportada simplemente en deudas. Tienen años que van ahí, deuda tras deuda, deuda tras deuda con los bancos, haciendo más deudas, y es una bola de nieve que en algún momento se rompe, y así es como quiebran la mayoría de empresas. Entonces, es muy importante que desde que empiece un emprendedor, por lo menos trate de tener sus cuentas lo más claras posibles. Sí, bueno, continuando con lo que comentaba Luis, creo que también otros errores que cometen los emprendedores es no poner foco en lo que le genera ingresos, o sea, que lo que realmente le genera ingresos, que es justamente de todo lo que haces, aplicamos la regla 80-20, es solamente un 20% lo que te genera ingresos. Y es justamente el número de ofertas o propuestas de venta que estás haciendo, ¿no? El tema de marketing de ventas, que muchas veces se descuida, ¿no? Que a veces el error que se comete es esperar a ver si llega un cliente, ¿cierto? Entonces, hacemos tantas tareas, pero de todas esas tareas que el emprendedor hace, en realidad no le genera ingresos, no es rentable. Sí, creo que es un grave error. Y esa parte del marketing hoy en día se puede automatizar ciertos procesos. O sea, podríamos tener una campaña corriendo mientras nosotros estamos trabajando, haciendo otras cosas, automatizando. Hay tareas que se pueden automatizar, ¿no? Que responda un chatbot, que la campaña esté activa, que esté funcionando, que esté generando prospectos. Y eso hay que aprender, ¿no? También un poquito o delegar el trabajo a alguien que sepa, ¿no? Si es que lo podemos hacer. Entonces, creo que ese es un error, ¿no? También que veo mucho, es el hacer tareas poco rentables, la verdad. Es un punto muy interesante, John, el que has tocado. Definitivamente el mundo de marketing. Ya tendremos una charla lleno en ese aspecto. No solamente, como dice, enfocarse en uno, sino sí volverse especialista en algo y luego ir diversificando. Y seguramente algo en lo que tú tienes bastante conocimiento, en ese cliente objetivo que uno debe tener. Es muy común un error también que creen, ok, yo coloco mi negocio y mis clientes van a ser todos. Es que uno nunca le vende a todos, le vendes a alguien en específico, Sí. ¿no? ¿Qué es específico? Ah, no, pues acá los que viven a 10 cuadras a la redonda mío. Sí, pero esos 10 cuadras a la redonda tuyo no necesariamente son tus clientes. Entonces, quizás sobre el público objetivo, nos puedas comentar un poquito más, John. Sí, mira, te pongo un ejemplo. Hoy día tenía una reunión con una persona que tiene su negocio de joyerías.
¿ya? Y bueno, me comentaba de que antes se vendía mucho, o sea, vendía bien, solamente haciendo publicidad orgánica, o sea, solamente subiendo anuncios y tal, pero saben que eso va bajando, va disminuyendo el alcance, y también ha hecho publicidad y la publicidad no le está funcionando bien, ha hecho publicidad y no consigue clientes a pesar de eso. Y le hago la pregunta, ¿no? Importante, ¿por qué la persona te compra? ¿O por qué el cliente te compra? Es importante. Entonces, normalmente yo digo, en tu caso, ¿por qué crees que te compra tu cliente? ¿No? Y es ahí donde se ponen a pensar, mi cliente. Bueno, hay una variedad que me compran por esto, o sea, no lo tienen claro, y piensan que sus clientes son varios, o sea, que muchas personas le pueden comprar o que muchas personas pueden ser sus clientes. Y la pregunta y el error que yo veo aquí es que no define a su cliente. Es decir, claro, te puede comprar todos. O sea, a mí me puede comprar a mí un contador, me puede comprar una otra persona, mis servicios, pero ese es mi cliente. O sea, si yo veo, yo lo puedo ayudar a esta persona mejor que a nadie, o sea, yo le puedo resolver el problema mejor que nadie. Sí, entonces si esa persona es para mí mi cliente, yo tengo que definirlo, no los que me vienen a comprar, sino yo mismo definir a mi cliente. Ser más específico, porque de esa manera vamos a destacar, de los demás, porque vamos a saber cómo resolver su problema, o vamos a saber cómo comunicarnos con esa persona, vamos a saber su necesidad, vamos a saber qué problemas tiene, por qué realmente me está comprando, ¿no? Pero si no lo tenemos claro es porque, eh, tú estás simplemente eligiendo o viendo qué personas te llegan, ¿no? Me llega esto y esto, pero ¿realmente es tu cliente ideal? ¿O ese es el cliente que tú deseas para tu negocio? Y de esa manera creces mejor y es más fácil también para ti trabajar. Y yo veo que ese es un error también, ¿no? Bastante veo ese tipo de problema. Pero bueno, yo creo que con el tiempo el emprendedor tiene que empezar a diferenciar, ¿no? Y elegir mejor a su cliente, elegir a su cliente ideal. Claro, justo ahí quiero acotar algo más a lo que está hablando John. El tema de que los emprendedores, como ya lo hemos mencionado anteriormente, no están preparados con información básica como esta, ¿no? De cómo se determina tu nicho de mercado, cómo se determina el tipo de cliente que tú tienes al cual quieres llegar, y como muy bien dice John, a qué cliente a qué tipo de persona tú le puedes brindar tu servicio o tu producto, o sea, a quién le ayuda, o tú puedes ayudar, mejor dicho, esa sería la palabra, a quién tú puedes ayudar, ¿no? ¿Cuál es esa persona que tu ayuda le va a ser importante y relevante? Entonces es parte del análisis que tiene que hacer el empresario, el emprendedor en este caso, antes de iniciar, eso es antes, ¿no? Es lo ideal. La mayoría no lo hace, no sabe, porque en realidad, como siempre hemos hablado, no existe un lugar donde las personas se preparen en este tipo de conocimientos, ¿no? No hay. Entonces, o si no, tendría que entrar a la universidad 5 años para poder tener un poco de ese conocimiento. Entonces, no es un emprendedor no se va a ir a estudiar para emprender, ¿no? Él emprende como puede, con el poco conocimiento que tenga, poco o mucho. De repente, claro, hay muchos emprendedores con, digamos, innatos, ¿no? Con una habilidad innata para los negocios, pero aún así, son buenos para los negocios, pero a las finales ese negocio no va a poder crecer ordenadamente ni organizadamente porque él no tiene esos conocimientos. Es bueno negociando, es bueno vendiendo de repente, pero no va a saber manejar sus finanzas bien, su presupuesto bien, ¿no? Entonces es muy importante, es un conjunto de cosas como estamos hablando ahorita, son un conjunto de cosas, no es una, no son dos ni tres, ¿no? Cuando yo veo mucho que dicen 3 secretos para lograr el éxito, no hay, no son 3, son muchas cosas. Entonces, eso es lo que justamente creo que es uno de los motivos que nos unió, ¿no? Es viendo ese vacío, esa información que si bien es cierto está dispersa, o sea, hay información dispersa en
en las redes sociales, está dispersa, hay gente que enseña de ventas, de marketing, de finanzas personales, de cómo calcular costos y todo. La información está, pero está dispersa. Entonces, para que el emprendedor la obtenga y la pueda aplicar, le va a ser bien complicado y le va a tomar tiempo, ¿no? Entonces, son cosas básicas como el presupuesto. O sea, en el presupuesto la gente, como tú has mencionado antes, no contemplan dentro de su presupuesto el tema de marketing, el tema de publicidad. ¿En cuánto debe inversión? Mi presupuesto no solamente es las mesas y las sillas, la cocina de mi local. Eso no es solamente la inversión. Ahora, podríamos entrar a una discusión, un análisis, qué porcentaje de presupuesto debe ser destinado a marketing, ¿no? ¿Cuánto manejan las grandes empresas de presupuesto de marketing? ¿No? Sería una información importante de saber. Yo tengo noción de que las empresas grandes tienen un presupuesto de entre el 20 y 30% para lo que es sus campañas. Como siempre menciona el ejemplo, ¿por qué creen que Coca-Cola, empresas como Coca-Cola, Starbucks, las más conocidas que no se le pueda ocurrir, invierten en publicidad, aún siendo ya conocidos en el mercado, invierten tanto en publicidad y un pequeño emprendedor cree que no necesita invertir en publicidad, en marketing? ¿Por qué ese concepto tan ilógico? O sea, un grande conocido ya invierte en publicidad, ¿por qué un chiquito no? Entonces no lo contemplan, dentro de su presupuesto de inversión no está, ¿no? Entonces son cosas que son básicas que tiene que conocer la persona que quiere emprender e inclusive el que ya está emprendiendo, porque el mismo que está emprendiendo no lo tiene dentro de su presupuesto. Si por ahí siente que hay un bajón en sus ventas, recién piensa en, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago para aumentar mis ventas? Recién en ese momento. Entonces, es una educación empresarial que no existe y que queremos a través de este tipo de charlas, que no es suficiente, es mucho lo que se tiene que aprender, pero tratar de nutrirlos con algo, poco a poco nutrirlos con algo. Tratar de que acá, de ahí vamos a poder tratar de invitar a más personas que conversen sobre distintos temas y en un solo lugar puedan ir nutriéndose de esa información, ese conocimiento que necesitan, ¿no? Espero que sigamos creciendo en este tema y que cada vez más gente entienda la necesidad de tener esa educación. Así es. Así es, Luis. Esa es parte de nuestra misión, que ya venimos trabajándolo ya hace años, si bien de manera interna cada uno de nosotros en nuestros negocios, nuestros emprendimientos, decidir todo ese conocimiento de alguna manera, pues, devolverlo a aquellos emprendedores, quizás acortándoles un poco esa brecha que puedan tener en el momento de emprender. Y de otro lado, como mencionaste, John, Luis, pues no se les vende a todos el tema de un producto o servicio, y al igual también no vendes todo, como el caso de la joyería. Se me vino algo curioso también que uno ve como experiencia propia, es que en general cualquier negocio debes enfocarte en obtener tus productos estrella, por así decirlo, tus productos bandera. No, si fuese una joyería, no sé, alguien que se especializa pues en joyas de compromiso, por ejemplo, pero ir más allá. ¿Qué es ir más allá cuando tú tienes un emprendimiento, un producto? No solamente en darle lo que quiere esa persona, sino solucionarle algo. Entonces, por ejemplo, oye, quieres una joya de compromiso, no sabes cuál darle. Y hay un desconocimiento alrededor de tu producto o tu servicio. ¿Qué significa? ¿Qué tipo de modelo? ¿Cómo le solucionas la vida a alguien, no? Yo creo que cualquier producto o servicio está dedicado y debe enfocarse en solucionar problemas de las personas. En eso se resumiría mucho del éxito de grandes empresas, grandes negocios. Y obviamente entrando ya que estamos en plena era digital, a nivel Perú, me sorprende cómo subestiman la importancia de la digitalización. Hay muchos emprendedores
y en la región seguramente que no aprovechan estas oportunidades de estar digitalizados, de tener una presencia online, de no utilizar herramientas tecnológicas para gestionar su negocio o implementar estrategias de marketing digital eficaces, que lo que hacen a largo y corto plazo es restar competitividad. Y tengamos en cuenta que allá afuera tú pones un emprendimiento, tú pones un negocio y al costado, en un mes más, a la semana, ya te pusieron la competencia. Y de ahí nace algo muy interesante que yo cuando en un momento llevamos un curso de neuromarketing y neuroventas con Jürgen Klarik, hablaba mucho que a veces tú te metes en un producto o un servicio que es un commodity, pones un negocio, pero es igual que todos. Exacto. Es el mismo, es lo mismo. Entonces, ¿en qué te diferencias? ¿Qué haces de diferente? Y a veces puede ser muy igual tu negocio, pero se puede diferenciar por el trato, por cómo atiendes a la persona, porque le das algo extra o algo sorprendente que no se esperaba a las personas. Y justamente en eso algo que es a veces significativo, la gente te valora. Yo estoy seguro que ustedes conocen algunos negocios o han llevado experiencias cuando han sido atendidos en algún producto o servicio que dijeron, oye, qué bacán este local, qué buena su atención. Oye, pues yo lo recomiendo. Y ese es el otro punto que debe pensar cada emprendedor. No solamente agarrar, vender, te entrego mi producto y mi servicio y me olvido, sino que detrás de una entrega de un producto o un servicio pueden ir referencias de otras personas que te van a decir, oye, ¿sabes qué? Lo que estás buscando, yo lo tuve o lo tiene tal persona. Obviamos ese punto como emprendedores que a largo plazo nos va a servir muchísimo. Entonces, esa es una recomendación clave para los emprendedores. Muchachos, cuéntenos un poquito más para ir cerrando esta segunda parte Ya, y ir una parte que viendo. quería mencionar. Un empresario, un emprendedor, tiene que tener conocimientos básicos de contabilidad, por ejemplo. Básicos, que no tienen, ¿no? Como por ejemplo, qué es un capital de trabajo, que muchos emprendedores ni siquiera tienen capital de trabajo, ¿no? Se mantienen ahí, pero sin tener un capital de trabajo. Un pequeño problema traspieza en el negocio y simplemente se quedan sin productos porque no tienen un capital de trabajo. Con palabras, como dices tú, como punto de equilibrio, como has mencionado, como lo que es un estado de ganancias y pérdidas, como es un balance, qué es un activo, qué es un pasivo, son conocimientos básicos que deben tener para que puedan hacer un mejor análisis de la situación de su negocio. Y vuelvo a repetir, tengo mucho, ¿qué le digo? Un desazón con el tema contable, con los colegas contadores, justamente por esta razón. Claro, al empresario tampoco le interesa, ¿no? No le interesan estos temas. No entiende, él no le interesa eso. Él quiere simplemente saber, como les repito, cuánto de impuesto va a pagar y por qué tanto, ¿no? Entonces, pero esa información de activo, pasivo, rentabilidad, es importante, para ver cuál es tu utilidad, cuál es tu margen bruto, ¿no? Cuál es tu margen operativo, un sinnúmero de términos que deben conocer para que sepan en qué estado se encuentra la información financiera en realidad es la que le brinda al empresario una foto como que tú te sacas una radiografía de tu cuerpo, una tomografía de tu cuerpo y te dice qué está bien, qué está mal, ¿no? Es el mismo objetivo tiene los estados financieros que prácticamente he mencionado en este momento. Entonces, esa información es fundamental y creo que los contadores deberíamos un poco más entrar en ese tema y no tanto hablar de impuestos, no tanto hablar de la SUNAT, de cosas que no son lo más... Es importante, sí, pero no es lo principal.
Un empresario tiene que centrarse en cómo está su negocio, cómo puede crecer su negocio, qué le está faltando. De repente tiene costos elevados en personal, tiene costos elevados en algún producto o materia prima, y no lo sabe porque no tiene esa información. No invierte en eso. Las empresas grandes sí lo hacen, ellos tienen su área contable y todos los meses o al menos semestralmente se le brinda la información al gerente para que el gerente analice la situación, cómo está la empresa y en función a eso tome decisiones. Pero los microempresarios se entiende que no lo hacen por ahorrar, ¿no? Que viene otro problema también. No quiero gastar, no lo ven, igual que el marketing, no lo ven una importante, relevante, no lo ven parte de su presupuesto. La parte de asesoría financiera, contable, tributaria, tampoco la contemplan como importante. Para ellos, el tema del contador es una obligación impuesta por la SUNAT. Volvemos al mismo, o sea, el contador para el emprendedor no es necesario, solamente es obligatorio, porque él es el que maneja el tema de los impuestos y ellos no conocen de ello. Pero no se está aprovechando realmente lo que debe brindar un profesional contable lo que es realmente el objetivo de ser un contador no se está aplicando en la vida empresarial. Solamente lo aplican las empresas grandes, como repito. Pero los pequeños, las MIPES, solamente son contadores tributarios, son tributaristas, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que brindar esta información a los empresarios y emprendedores para que tomen conciencia de este tema y cada vez quieran saber un poquito más, ¿no? En algún momento creo que tenemos que hacer un curso específicamente de estos temas que hemos mencionado ahora. Una charla más detallada de este tema, para que la gente lo tenga un poco más claro, como dices tú, cómo se calcula un costo, cuál es la mejor forma, ¿no? de calcular los costos, cuál es el punto de equilibrio, y con ejemplos de repente para que la gente lo entienda mejor, ¿no? Eso es lo que quería. Sería interesante, sí. Una clase, un tema sobre eso, un webinar, una presentación, podríamos hacer. Hay que programarlo de todas maneras. Así es. Ya son, creo, la hora. Entonces, bueno, para ir cerrando esto, siempre va a haber temas que hablar alrededor del mundo del emprendimiento, de cómo va tu negocio, de cómo poder ir gestando esa idea, si ya tú allá ya la tienes, si tú estás en marcha también quizás y aún no logras dar ese paso o ese salto hacia donde tú pensabas cuando iniciaste dicho negocio, pues oye, hay que ser perseverantes, entender que hay múltiples caminos y muchas cosas que aprender. Entonces por ahí también cuentan con nosotros, invitándolos siempre a que dejen sus comentarios, nos hagan llegar consultas y estamos abiertos obviamente a poder también, si un tema en específico desean que hablemos, pues lo tendrán y seguramente también ya en las próximas ediciones ya estamos en conversaciones con amigos, con empresarios ya también que han tenido éxito en sus negocios y de los cuales nos contarán sus experiencias y más adelante seguramente eso les va a enriquecer de alguna manera. Oye, ¿cómo puedo aplicar eso? ¿Qué hizo? Y entender que no todo es de la noche a la mañana, lleva su tiempo, pero si es algo tuyo que te apasiona, pues vayan por ello, muchachos. Siempre es importante rodearse de gente buena, maravillosa, que les llene de energía. Con una buena asesoría, siempre uno va a llegar a más. Así que nada, muchachos, nos vemos en nuestra próxima edición de Plemi Podcast. Tu servidor se despide, James Hernández. Hasta la próxima. Nos vemos, Luis. John. Nos vemos, chao. Nos vemos, cuídense. Chao, chao, chicos.